Decían, ¿qué? ¿Te haces el artista? Entonces estaba como asumido ese silogismo, ese concepto, que decirle a alguien que estaba haciéndose el pelotudo era hacerse el artista. Para mí ser un artista es un orgullo. Yo me estoy expresando, me puedo manifestar, puedo hacer cosas, sé que le hago bien a un montón de gente. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto cosas buenas siempre para adelante. Canto estupideces y lo que se me cante. Un montón de gente. Bueno, les dije recién si gustaban recorrer algunos pueblos de la provincia junto a mí. No les avisé, van a salir por Twitch. Si gustaban salir, ahora voy a mostrar el libro porque no lo mostré hace un ratito. Tuki, acá está. Bueno, este es un libro que se trata justamente de recorrer la provincia de Buenos Aires, o al menos una parte de la provincia. Es una provincia sumamente grande. De hecho, me enteré en el libro cuántos creo que kilómetros cuadrados tiene, que son algo así como 500.000. No sé si le estoy errando en la medición, pero bueno, no importa. No sean tan estrictos conmigo. Sean estrictos con los autores, Facundo López y Paula Alonso, que están aquí a mi lado. Bienvenidos a un montón de gente. Muchas gracias. Hola, Ariel. ¿Cómo andás, Gracias. Facundo? Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien de micrófonos estamos? Ok, vení un poquito. Más vengan cerquita. Ahí está. Vos también. Ahí está. Háganse amigos de este programa. Bueno, felicitaciones por el libro. Primero los quiero felicitar, Bueno, porque muchas hacer un gracias. libro es un montón. Sí, Es un la montón. verdad que sí. ¿Quién tuvo la idea de salir a recorrer lo que recorrieron? Creo que la tuvimos de manera conjunta Sí. hace un montón de años. Hace un montón. 9 años. Ok. Para nosotros es un montón. Sí, para Sí. mucha gente también. Así que es un laburo que arrancó, sí, en ese momento, en una serie de viajes que hicimos. En realidad pedimos una beca para hacer esto al Fondo Nacional de las Artes. Sí. Y un poco con ese impulso lo hicimos. Ok, y el viaje se trataba de un registro, de una crónica, de no sé. Sí, al principio no sabíamos del todo qué íbamos a buscar. La beca la pedimos, sí, yo soy arquitecto, Paula es artista visual, Sí. así que un poco la mirada sobre lo visual, sobre la fotografía, el dibujo, iba a estar necesariamente, pero salimos un poco al campo, a la llanura, Sí. de la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos a cazar animales, a cazar objetos. No sabíamos bien todavía qué objetos eran los que íbamos a cazar, con la cámara de fotos, la libreta de dibujos, Ok. un poco para registrar. Y les dieron la beca. Y nos dieron la beca, sí. Quizá era una sí. práctica que ya teníamos nosotros, de Claro. agarrar el auto, viajar. Sí. Yo soy de Neuquén, siempre Sí. hacíamos ese recorrido en auto al sur y bueno, una modalidad de viaje Claro. de cuando no tenés una deriva preestablecida, sino que vas Sí. un poco de manera errática, Sí. buscando, paseando, ¿no? Lo que De acá a Neuquén, ponele. Sí, de y, una. y en algún momento quizá que nosotros ya parábamos, nos atraía un tanque de agua y que lo veíamos a lo lejos y nos metíamos Sí. por un camino, le sacábamos fotos, una cosa como más intuitiva o de curiosidad, y en algún momento se nos ocurre escribir un proyecto, un preproyecto al Fondo Nacional de las Artes y una excusa un poco como para Algo así como darle un marco teórico darle, para darle algún marco. a lo que hacían por placer, Sí. digamos, Claro, sí. ¿no? Algo También así. había un interés, obviamente, de los dos, un poco primero en mirar y pensar el paisaje. Pau, Sí. de hecho, tenía como varios laburos en el campo de lo artístico, de lo fotográfico, hechos sobre el paisaje, sobre distintos paisajes, quizás más del sur. Sí. Y yo también tengo todavía un interés en arquitecturas populares, vernáculas, es decir, en piezas arquitectónicas que no necesariamente sean hechas por arquitectos o arquitectas, Sí. sino que están ahí. Y bueno, entonces ese interés estaba como ahí latente y un poco le pudimos dar forma con este proyecto. Claro. Y con la beca que nos Circunscribieron a parte de la provincia. Sí, O- en principio fue como pensar Sí. en una serie de viajes, entonces decíamos no más de 200, 300 kilómetros de nuestra ciudad, de La Plata, Sí. para poder en algún caso ir y volver en el día o quedarnos a dormir una noche y no hacer grandes recorridos. Después eso fue como un poco cambiando, y también en algunos viajes que hicimos a Neuquén
aprovechábamos y hacíamos paradas también. Claro. Así que hay lugares que recorrimos que están bien adentro, bien en lo profundo de la provincia. También en algún momento fotografiamos algunos ejemplos afuera de la provincia, pero bueno, en el libro cerramos un poco lo que teníamos de esta provincia. Bueno, es un y lo que montón. es en el marco del proyecto, Sí. nosotros mandamos el proyecto al fondo en el 2016 y los viajes Sí. los realizamos 2017-2018. Claro. Y después todo eso quedó como material fotográfico, cuadernos, escritos. O sea, eso ya lo tenían, dibujos, claro. como un archivo. Sí. Y la posibilidad de hacer un libro aparece el año pasado, ¿no? O hace Claro. un año y medio que lo venimos trabajando, pero no pensamos el proyecto como un libro, sino que bueno, este es como un formato que se dio. Claro. Y de hecho de este proyecto Una Fauna Artificial también se desprende bueno, ya me estoy metiendo en otra cosa, pero otro proyecto que tenemos en marcha que se llama Ajá. Escalar la Llanura, que es Sí. como un dispositivo, una torre que aloja una cámara oscura, un poco tomando la tipología de los tanques de agua que veníamos Sí. observando. Me encanta. Pero bueno, ya es otro proyecto, pero lo que quería decir Sí. es que termina siendo un libro, o en esta instancia ese material que recolectamos, hoy lo tenemos en formato libro, pero no fue pensado como libro. Todas las desde fotos el del inicio. libro son de ustedes. Sí. Sí, ¿y son en una Canon con rollito? Sí, una Canon con rollito. Una Canon con rollito Con en blanco y rollito negro. blanco y negro. Blanco y yo negro, hace muy años bien. Estaba haciendo laboratorio, entonces Sí. un poco algunos rollos los revelé yo, copias, tiras de prueba, después algunas las mandamos a revelar, pero todo lo que es el cuerpo de fotos son todos analógicos. Es impresionante el Está trabajo. un poco presente también la obra fotográfica de Bernie Hiller-Becher, que son dos fotógrafos alemanes que Sí. hacia los años 40, 50, 60 recorrieron planicies agrícolas e industriales en Estados Unidos o en América del Norte, sacando fotos blanco y negro, eran fotos como muy objetivas de estos objetos Sí. que ellos fotografiaron, que eran altos hornos, silos, bueno, grandes estructuras agrícolas o industriales, y ellos sacaban fotos como de frente al objeto, en blanco y negro, en días nublados, cosa de que no hubiera demasiada información de luz directa, sin presencia de humanos. Está buscando cierta objetividad, separándolo del fondo, y algo de esa estética quizá pensamos para... Bueno, para ver- creo que la lograron. Sí. A mí siempre me interesa el cómo, porque llegar a estos pueblos, de hecho ustedes cuentan que en un momento, no sé si los corren o un poco los... bueno, como suele pasar, ¿no? Sí. Cuando uno va a un lugar donde no es bien recibido, alguien le pregunta qué estás haciendo acá. Son lugares en donde ustedes registran muy pocos habitantes, entonces que lleguen 2 personas, frenen su auto, saquen un trípode, se pongan a sacar fotos de algo que vaya a saber uno por qué te interesa. ¿Me cuentan esa parte de Sí, interacción sí, la social? verdad que, recorrimos lugares muy diversos, ¿no? Algunas Sí. ciudades, otros pueblos y otros que, como vos decís, son literalmente 5 o 6 casas. Claro. Quizás alguna directamente sin habitantes. Ahí era donde podíamos estar como más libres y movernos sin que nos miren demasiado. Pero otros, como uno por acá cerca, que es el que vos mencionás, que es, si no me equivoco, Arditi, por acá cerca, donde sí, entramos en la estación que estaba abandonada. Pasa muchas veces que las estaciones del ferrocarril ya llevan muchas décadas de abandono en el que ya el ferrocarril no pasa. Muchas han sido tomadas quizás por los jefes de estación o por personas que andan por ahí y bueno, entonces son habitadas hoy como casas, entonces uno se mete y bueno, obviamente Claro. que te van a a sacar, preguntar. te van a preguntar. Por ahí no con la mejor pregunta. Claro, sí. Pero bueno, en general te siempre... invitan a irte, una cosa así. Sí. Pero en general bien, porque Sí, no tuvimos las fotos problemas. que hay, al menos en el libro, son fotos de no a la ligera, no a la pasada, no desde la ventanilla del auto. Que Claro. muchas veces la ruta tiene eso, ¿no? Estás apurado, te la perdés y tuki, sacás. Sí. Pero otra cosa es frenar, Claro. encontrar el encuadre, la hora. Sí, bueno, recorrer. lo que lo que Sí. mencionaban ustedes. Ujú. Eso es un proceso, bueno, nada, que tiene sus modos. Ujú. ¿Vos registrabas, Paula? Sí, yo hacía Sí. el registro
Hicimos también registro digital, pero Sí. yo registraba con la camarita Canon, Sí. como dijiste. Sí, Bueno, algunas veces con trípode, otras no. claro. Eh, Como se podía. Sí, pero sí buscando eso. Creo que el libro habla o hace una reflexión un poco sobre estos objetos que se despegan de la llanura, ¿no? En un lugar como la llanura pampeana, que pareciera ser como un horizonte infinito donde pocas cosas se elevan en vertical, sino Sí. que predomina la horizontal. Por ahí la idea era como despegar estos objetos como especies de hitos territoriales. Que alguna vez tuvieron, crecieron de- ¿no? su momento de esplendor, o al menos de actividad, no sé si... Sí. Bueno, épocas más productivas seguro. De hecho, creo que cuentan que hay una fábrica que nunca fue fábrica. Sí, como que... La hicieron, pero nadie sabe Un por qué. lugareño que estaba ahí, que le Sí. preguntamos para qué estaba ese galpón ahí tan interesante para nosotros. El tipo no tenía recuerdo y era un tipo grande que Sí. había vivido toda su vida en ese pueblito. No tenía registro de que alguna vez hubiera tenido una actividad. Wow. Entonces lo ponemos ahí como un poco como una anécdota de esta idea como de casi como de ruinas permanentes o eternas. Sí. Pareciera que estas son ruinas que están hace mucho ahí Claro, abandonadas. ya son una especie de museos, no sé, vivientes o informales, porque tienen décadas de no Sí, usarse, sí. ¿no? Estos silos, algunos... Bueno, muchos silos sí, obvio, pero... Sí, el no caso sé. de los tanques de agua, por tanques. ejemplo, fueron construidos sobre todo para abastecer a las locomotoras a vapor. Claro. Por eso en cada estación siempre hay por lo menos uno de estos tanques. Ujú. Entonces, bueno, la locomotora a vapor ya no circula hace muchas décadas, por lo tanto estas piezas llevan abandono de 50, 60, 70 años en algunos casos. Y ahí están. Y están en Sí. pie. O sea, nadie las sacó, nadie, no sé, Sí. las modificó, están. Claro, claro. Wow. En algunos casos siguieron funcionando como tanques de agua para el pueblo, Claro. para la ciudad, para la estación. En otras están ahí medio derruidas, a medio caer. Sí. Ahí encontramos unas variedades también muy interesantes de estos tanques. Los hay de madera, los hay de acero, de hormigón, de ladrillo. Los de madera, que son los más raros, porque justamente es un material que se degrada muy rápido, entonces quedan poquitos. Claro. Encontramos algunos ahí por la zona de Bolívar, que son una joya, son traídos, esos de madera en particular, traídos de Estados Unidos, con una tecnología muy, muy propia de ese país. Y bueno, son Bueno, súper hay interesantes. mucho. La otra vez estuve, creo que en Retiro. No, sí, en la estación de Retiro. O era acá. Bueno, las columnas de hierro dicen de dónde provienen. Sí. Decía, creo, Manchester. Había mucho Manchester. Sí, mucho más. En la provincia de Buenos Aires hay mucho Manchester, ¿no? Sí, O sí. Liverpool. Nosotros tenemos ahí un trabajo medio paralelo que nunca lo terminamos de concretar, que son las marcas Sí. o estos señalamientos que aparecen muchas veces, como decís, en el acero. Está Manchester, a veces Birmingham, Liverpool también. Claro. Las grandes ciudades industriales de Gran Bretaña. Pero también hay otras cosas que nos parecen interesantes, como pintadas, ¿no? Que aparecen en las estaciones, en los galpones de las estaciones, lugares emblemáticos en cada pueblo, Sí. porque es donde estaba la conexión con la gran ciudad. La estación es el lugar emblemático, entonces aparecen pintadas políticas muchas veces. Aparece muchas, apoya el segundo plan quinquenal. Es una pintada del año No. 50. Y está la pintada. Está la La pintada, pintada. pero muy, muy interesante. Se le notan manos de pintura encima, y esa pintura también descascarada, y vuelve a aparecer el escrito, ¿no? Ves la historia, Claro. del peronismo, de la Libertadora ahí, y de lo que vino después. Claro, la Libertadora desapareciendo y tapó. reapareciendo, claro. Y el peronismo no se niega. Claro. O sea, se niega a desaparecer, Sí, ¿no? sí, Acá sí. estoy. La pintura se cae, se ve que no es muy conservadora la pintura. Claro, es impresionante. Impresionante. Sí, Y esto lo siguen haciendo, no sé, salen. Cuando vas a Neuquén, ponele. ¿Ya van derecho o dice, che, dale? No, creo que ya tomó otros rumbos Sí. y otras Otros derivas. rumbos. el Ah, trabajo. ok. Porque no se puede volverse también ver algo así como especialistas, viste, de la ruta que ya saben en qué pueblo hay una, no sé, una obra monumental o impresionante que solamente si entras. Ujú. Porque la ruta muchas veces no ves nada de la ruta. Sí. O sea, frenaron un poco. Sí, frenamos. De hecho, muchas veces agarrábamos caminos laterales, rurales, ¿viste? Uy, eso Como es impresionante. paralelo a la ruta principal, siempre hay un caminito.
Entonces íbamos muchas veces a la par del riel. Sí. Entonces ahí teníamos la posibilidad de parar, de frenar, y también de recoger el entre, ¿no? Entre estaciones siempre había algo interesante, a veces paisaje, a veces árboles, a veces animales. Vuelvo a la relación con los lugareños. ¿Hubo interacción bastante con la gente? Quizás no tanta como la que por ahí si lo hiciésemos hoy el laburo, quizás lo encararían de otra manera. Foco ahí. Sí. Digo porque me imagino que también deben tener mucha data, ¿no? Pero acá a la vuelta hay un tanque que si lo ves te morís, qué sé yo. Creo que nos faltaba ahí como una pata entrevistadora, ¿no? Tienen que llevar un periodista en el auto, nosotros, claro. Atrás, uno que vaya para Roca. La próxima. Yo conozco uno que es de Roca y lleva cámara de foto. No sé, le pueden avisar, le mandan un WhatsApp. Sí, tranqui, no pasa nada. ¿Qué sé yo? Porque, bueno, hay que entrar en los pueblos. No, esto de los caminos paralelos o cuando te sacan de la ruta, claro, se ven todo el tiempo, pero uno dice, ¿a dónde va esto? Digo, no sé, por ahí vas y... Sí, porque capaz que algunas veces también decíamos, bueno, hoy salimos, ¿no? Sí. Algunas veces sí agarrábamos un mapa, un Google Maps, y con vista satelital como que elegíamos y decíamos, bueno, podemos ir acá y elegíamos como unas rutas, ¿no? Que ahí sería más como un nomadismo, pero con una deriva preestablecida, claro, porque vos sabés a dónde vas, lo tenemos que buscar, pero vamos. Sí. Pero otras veces no, era ir en la ruta y decir, che, hay un camino, nos metemos, dale. Y ahí es cuando aparece la palabra de cazar, ¿no? Porque la caza no es el pastoreo, sino que la caza es ir a la casa, a ver qué encontrás. Claro. Como que hay cierta cuota de azar, ¿no? Tenés como, decís, bueno, voy por allá, pero no sabes qué te vas a encontrar. Y entonces, bueno, y ahí nos metíamos por esos caminos. Bueno, que además eran caminos que no estaban muy mantenidos. No, me imagino, aparte. Tenés que ir con mucho cuidado, no están pavimentados, porque nadie los va a pavimentar nunca, porque no sé, me imagino que están bien así. No necesitan. Lo hicimos con un golcito que mirá, varias veces. Qué bicho noble el gol, hay que decirlo, qué bicho noble el gol. No, es impresionante. Sí. Para la clase media es un gran amigo. El golcito, sí, van con el gol. Por la zona, bueno, en el libro hay historia de Pipinas. Sí, por la zona tenemos Babio, por ejemplo. Me mató la esperanza de ese pueblo cada vez que llegaba algo y decían, ahora, es ahora. No, se cambió el gobierno, chao. Sí, para mí es uno de esos pueblos que como que te resume la historia argentina de los últimos 30, 40 años. Sí, porque una y otra vez, ¿no? Aparece la esperanza y se cae. Claro, en el libro está reflejado, hay dos hechos sobre todo, ¿no? El cambio o la construcción de la autovía. Sí. Claro. Primero la calera o la cementera, ¿no? Corsemar, que después la compra Loma Negra y medio que la vacía en el proceso de los 90. Entonces ahí está como el primer embate. Sí. Y después el cambio la transformación de la Ruta 2 en una autovía que hace que muchos, para ir a la costa, no tomen la 11. Claro, y por último, bueno, el último impulso fue que ahí se posó el proyecto, parte del proyecto Tronador 2 que armó el gobierno nacional con la Facultad de Ingeniería de acá y la empresa VEN, que empezaron a producir el prototipo del cohete Tronador 2 que se suponía iba a llevar a satélites argentinos al espacio y que bueno, fue claramente cancelado durante el gobierno de Macri y renació un poco a partir del 19, pero volvió hoy en día a estar como totalmente en la nada, así que son esos vaivenes que tuvo. Tremendo. Pipinas. Bueno, un abrazo a la gente de Pipinas. Sí. Resistan. Hermoso pueblo, además. Hermoso pueblo, es cierto. Sí, bueno, de hecho en verano todavía muchas veces se pasa por allí. Cuando vas para la costa pasás. Sí. Pero también, bueno, no hay que negarlo, la autovía 2 es el mainstream. Van todos por ahí. Vamos a escuchar El Mató haciendo Provincia de Buenos Aires en honor a todo esto que tengo en mi mano y ya volvemos.
Continuamos aquí con Facundo López y Paula Alonso, los autores de Una fauna artificial, este libro que recorre parte de la provincia de Buenos Aires, algunos lugares, pueblos, lugares que quizás no son turísticamente tan atractivos, salvo para ellos dos. Buenísimo esto. Me encanta, y me decían que bueno, el libro todavía no ha sido presentado formalmente. O sea, ya lo encuentran en librerías, quien quiera y le interese. Sí. Ediciones Bonaerenses fue quien lo editó. También esto quiero decirlo. Forma parte de Territorios e Identidades, que me imagino es una colección. Así que lo van a encontrar. Si lo pueden encontrar en la librería Malicia también. Me imagino que sí, ¿no? En Malicia. Sí, en la página de Ediciones Bonaerenses se puede comprar con envío a toda la provincia, a todo el país, me parece. Sí. Así que está bueno también para comprar por ahí. Bueno, ahí está. Pero no hubo presentación. No, estamos ahí planificándola, quizás octubre. Vayan a Babio para... Sí, bueno, hay una idea de presentarla en La Plata y después hacer muchas. En Salvador María. Claro. En Newton. En lugares de los que uno nunca oyó hablar, ¿viste? Como Udaondo, ¿no? Unzué. Bueno, ese lo había escuchado. Altamirano. Un lugar muy lindo, acá cerca en Bransen, que además es lindo para ir a pasear. El Escondido, me dicen acá. No sé si han ido. No lo tenemos. No lo encontraron al Escondido. Y bueno, el Escondido. Suele pasar. Se llama El Escondido. Roberto J. Pairó, localidad por acá rural. cerca también. Claro, esto es partido de Magdalena. Sí. ¿Quién dibujaba? Yo. El arquitecto, sí. El obviamente arquitecto. hay Sí. una obsesión por las líneas. Claro. Muy marcadas. ¿Y qué encontraste arquitectónicamente? Si tuvieras que definir mucho, vos decís, no construcciones formales de arquitectos, sino, no sé cómo se define en el libro, hay una referencia a eso. Es una edilicia, yo le llamo edilicia, que es como piezas constructivas que no fueron producidas desde el campo de la arquitectura, sí por ingenieros seguramente, en ese momento. Y bueno, son piezas como súper interesantes. Yo la mirada que hago, que está un poco en el libro, es muy desde lo tecnológico y desde lo material. De hecho hay detalles constructivos. Me interesa como mucho pensar cómo están hechos, cómo fueron pensados en su origen, muchos en Inglaterra, en Francia, en la metrópoli, que era la que, bueno, de alguna manera instrumentaba la expansión del ferrocarril. Distribuía ¿no? las partes. Llegaban en barco y lo armaban acá. Sí, a veces se producían acá, pero con planos dibujados. Allá yo recorrí el Museo Ferroviario en Capital y es súper interesante ver los planos directamente. Mandaban cómo se tenía que hacer. En inglés. Y bueno, de hecho vi una vez una nota de un jefe de estación que se quejaba de que los planos le llegaban en inglés y nadie se los traducía. Muchachos, mínimamente. No tengo chat GPT. Está llevándote esto va a pasar en el futuro. La materia prima de Argentina, mínimamente traducímelo. Claro, qué brutal, ¿no? El pasado a veces te sorprende. Vos decís, no, era súper sencillo. Te mandaban el plano y listo, vamos para arriba, ¿no? Sí. Entonces aparecen estos dibujos que son muy del croquis arquitectónico, algunos más rápidos que se volcaban en un cuaderno que llevamos y otros con más cuidado hechos como después. Tratando de dar cuenta de esa condición como material que tienen estos objetos que, como te decía, están hace algunos casos hace 100, 120 años ahí sometidos a la llanura. Impresionante. Bueno, eso debe hablar bien de quien lo hizo, ¿no? Porque todavía está ahí, es como que, fíjense, ¿no? Por un lado, genial la Facultad de Arquitectura, un beso, pero por otro lado, digo, hay gente que capacitada y con muy buenas ideas. Sí. No sé, me imagino. Sí, y un poco también mi intención es, yo también soy docente en la Facu y es también mirar como un poco estas piezas, aprender de ellas y quizás hasta tomarlas como yo le llamo como insumo de proyecto, nos da como material para pensar una arquitectura de acá, de ahora, de nuestro territorio, digamos. Bueno, lo hemos hablado con la gente de arquitectura rioplatense. Sí, amigos. Me imaginé. Hace muy poquito, sobre todo para lo que es la zona, no sé, oeste de la Ciudad de La Plata, no, zona este. ¿Zona sudeste? Sí. El Arroyo del Pescado. Claro, zona sudeste, ahí va. Ubicadísimo estaba. En cuanto a lo que es la relación con el entorno, digo, una conciencia un poco más amigable con
Un entorno que por ahí decís, ¿por qué me hiciste acá este castillo que poco pega, ¿no? Sí, durante mucho tiempo quizás desde la arquitectura miramos excesivamente o solamente a la ciudad y por ahí no mirando tanto como el paisaje o ciertos temas que empezaron a entrar ya hace algunas décadas dentro claro. de nuestro ámbito, obviamente que dentro de nuestra facultad también, para pensar proyectos más situados, más conscientes del entorno, del ambiente, de las tecnologías, saberes y culturas de los lugares, ¿no? Claro. ¿Y qué era esa idea, perdón, no sé si se puede continuar, eso que me dijeron de una torre con una cámara, ¿eso se va a hacer? Eso es un proyecto que también, Sí. Bueno, es una deriva, digamos, se desprende de una fauna artificial. Sí. Y en algún momento, cuando estábamos, creo que en Altamirano, estábamos pensando de qué manera se podían como reactivar algunos de estos artefactos. Sí. Quizá pasa que en algunos galpones a veces se instalan bibliotecas populares o bueno, los Claro. espacios se resignifican. Sí. Y pensábamos en el tanque de agua. Decíamos, qué bueno, a veces tienen unas escaleras asociadas al tanque y las trepábamos, sacábamos fotos de arriba. De hecho hay algunos artefactos que están Sí. sacados de vista aérea. Y entonces en algún momento no sé, que dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Y dijimos, no, bueno, por eso, imagínate el tanque de agua, que nos queríamos meter adentro, decíamos, ¿cómo será adentro? Deben estar todos húmedos, oscuros. Y entonces ahí como dijimos, bueno, ¿están oscuros? ¿Por qué no hacemos una cámara oscura? ¿Por qué no delirando, ¿no? Un Sí, delirio sí, que sí. lo empezamos a hacer en dibujos, en croquis, a ver si podíamos instalar una cámara oscura que practicando un agujerito, un estenopo, tomando ese fenómeno Sí, de claro. la física, ¿no? Que Sí. al ingresar la luz por un agujero Ujú. pequeño, la luz de afuera se proyecta en el adentro, con lo cual después, bueno, de ahí deriva la fotografía. Claro, sí. Bueno, y bajo este delirio dijimos, bueno, ¿por qué no lo construimos? Y entonces tomamos un poco la tipología del tanque de agua y armamos en el patio de nuestra casa, que vivimos por Arana. Sí. O bueno, yo vivía en Arana y No importa. no importa. Y ahí en el patio construimos una torre de 6 metros Ajá. que arriba aloja una cámara oscura que la construimos en tela, como si fuera una tienda, una carpa, Sí. que está atada, y subiendo una escalera vos te metés adentro de esa tela y podés ver proyectado el paisaje de afuera adentro de la cámara, digamos, es como que te metés adentro de la cámara. Un poco lo pensamos como un mirador, a ver, O un ayúdame un poco. antimirador. O un antimirador, vos porque además... entrás y adentro no hay, en un primer momento hay solo oscuridad. Sí. Esto no lo contaste, pero pasó algo muy lindo el día que lo pusimos en prueba. Invitamos a alguna gente ahí, arquitectos, arquitectas, artistas visuales, periodistas. Y hicimos un pequeño eventito en nuestra casa y entramos a este espacio. Y la verdad que la imagen no se armaba, ¿no? Estábamos Ajá. ahí esperando como a ver si entraba la luz por el estenopo y se formaba la imagen, y no sucedía, hasta que alguien ahí se quedó como un poco más, empezó con unos 10-15 minutos, y el ojo se acostumbró, la pupila se dilató y empezó a aparecer esa imagen del paisaje que estaba afuera, adentro, invertido, y bueno. Era cuestión de tiempo. Era Había que cuestión de darle tiempo. tiempo. Era cuestión de tiempo. Estamos muy acostumbrados a Sí. a recibir imágenes con mucha luz, ¿no? Sí, claro. Y rápido. De pantallas y rápido. Y como con impacto. Y acá ha pasado otra cosa. Porque, claro, veníamos de un lugar a pleno sol, no te metes de pronto en una cámara oscura, completamente oscura, y no ves nada. Pero cuando te quedas un rato, las pupilas de a poquito se empiezan a dilatar y empieza a aparecer el paisaje. Y además pasa algo muy lindo, que también esta cámara no es la construimos de tela, entonces también un poco el soporte o la superficie de inscripción de la imagen es una tela que se mueve, flamea, ¿no? Entonces no es una imagen fija del paisaje, sino que tiene cierto movimiento. Wow. Bueno, de todas maneras ese proyecto está en marcha, llevará sus Sí, sí. años, cada tanto lo activamos.
van pasando O cosas. sea, no es que vas hoy a tu patio y está ahí. Está Sí, la está. torre, está la sí, torre. hay que agarrar la tela, Hay que- ponerla, bueno, lo hay que hacemos. cerrarlo. Sí, la torre la pensamos como para poder armar y desarmar relativamente rápido, de hecho la construimos nosotros. Sí. También con una beca, pedimos una segunda beca del Fondo Nacional de las Artes y nos la dieron y lo pudimos hacer con eso. Y bueno, la idea era como desarmarla y llevarla a distintos paisajes, de la llanura, Llevarla del al río, río, o a sí. cualquier lado. Sí. Al final, como nos costó tanto construirla, Nunca la desarmamos. y está ahí, incólume, Y pero... los vecinos miran como, ¿qué tiene en el patio? Esa Bueno. estructura de 6 metros de palos Ya serán rojos. invitados alguna vez a la experiencia Sí. torre, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Escalar la bueno, llanura. es- se llama. claro, es impresionante. Bueno, es una gran provincia, una vasta provincia, la provincia de Buenos Aires. Así que yo les agradezco mucho, sobre todo porque en cuanto a lo que uno recorre a diario, esto de salir a dar la vuelta a veces, qué sé yo, vas para Magdalena. Hay muchas veces cierta comodidad en decir, bueno, vamos a la costanera de Magdalena, vamos a dar una vuelta al centro y ya está, se terminó. Ustedes ofrecen otra oportunidad, sobre todo para los curiosos, ¿no? Después, bueno, siempre están los lugares icónicos, pero esto me parece que responde a otro, acá hay de Rotterdam. Qué bueno. Ese es Holanda. Esto es Holanda, claro, Sí, impresionante. sí. Tengo en mi Después mano- el libro Sí. que no lo dijimos, pero a nosotros estamos como súper contentos con el libro, con la manera en que fue editado por esta editorial hermosa que es Ediciones Bonaerenses, que tiene un catálogo muy muy lindo Sí. y en particular esta colección Territorios e Identidades también empieza como a delinear también una mirada sobre el paisaje, sobre el territorio, sobre la cultura de nuestra provincia, que es súper interesante. para hacer. Impresionante. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, Facundo, muchas gracias. Paula, muchas gracias. Gracias a vos. Una fauna artificial. Estaremos atentos a la presentación, Sí. me imagino, ¿no? Sí. Bueno, nos pasan ustedes la Cuando data tengamos fina. la data. Tranqui, no pasa nada. Pero ya lo pueden encontrar al libro. Léanlo, está buenísimo, vean todo. Hay mucha página de Instagram, sobre todo de tanques de agua, hay varias famosas. Pero bueno, vayan un poquito más allá, que acá hay un poquito más de información, más que la foto. Así que yo les agradezco. Y vayan por este libro, Una fauna artificial. Nos quedamos un ratito más. Y vamos a escuchar ahora a Monstruo haciendo Estudio Bar, que es una canción que, bueno, nada, tiene también un mensaje ahí de cosas que ya no están. El mundo está por explotar. Trato de caminar normal. Busco una mueca regular. Recuerdo cómo respirar. Construyen una torre más. Encima del estudio va. Los autos me quieren matar. Me siento mal por no pelear. Quisiera no desafinar. Cantando una canción de amor. No se desafina. Una canción de amor. Una canción de amor. Una canción de amor. Una canción de amor. Me aburre la nostalgia, sí.
cantando una canción de amor. No se desafina una canción de amor. Una canción de amor. Una canción de amor. Una canción.